El teórico de hoy es un teórico integrado. Vamos a hacer algunas actividades integradas con la cátedra para Ágata, ayúdame. La doctora es la titular, adjunta, próximamente titular, la doctora Ágata Carpentieri, de la cátedra Biológica B. Química Biológica B, ahí la tengo. Ahí está. Bueno, agradecerle a la doctora que muy amablemente ha prestado, digamos, sus conocimientos para este teórico, y vamos a partir de este año trabajar en conjunto con la Cátedra de Química Biológica B. Tenemos varias ideas, varios proyectos. La doctora nos va a aportar en este teórico, que después vamos a subir en PDF al aula virtual, así como la doctora Usin va a dar teórico en Química Biológica B, y así como 8 compañeras, algunas que están en el teórico, van a ir a contar a los alumnos de Química Biológica su experiencia en el trabajo con el paciente, para poder integrar con los chicos de primer año lo que ustedes están trabajando en cuarto. ¿Sí? Bueno, esta idea es una idea muy linda porque se trata justamente de empezar a trabajar en forma vertical, es decir, desde primer año a cuarto y de cuarto a primer año, es como un ida y vuelta. Entonces, se trata primero de hacer que los chicos de primer año, motivarlos para que vean que los que van a estudiar en primer año, que de química biológica, anatomía, histología, que son materias tan básicas y que todavía no ven en qué se van a aplicar todos esos conocimientos, para que vean cómo ustedes en cuarto rescatan, vuelven a tomar algunos conceptos importantes que tuvieron que ver en el primer año, para poder resolver casos clínicos, porque es fundamental la base de química biológica, bueno, de todas las materias básicas de anatomía, de histología, para poder llevar o sea, todo ese background que ustedes han adquirido durante todos estos años, lleven a la resolución de casos clínicos. Entonces eso es lo interesante y lo lindo, ¿no? De hacer este tipo de interacción. Ojalá que podamos hacer una linda experiencia este año, que la ponemos a prueba, es una prueba piloto, y más adelante la vamos a ir, digamos, ayornándolo un poco más, porque vamos a trabajar ya en la clínica, o sea, vamos a hacer que los chicos de primer año vayan digamos, a estar con ustedes y vean junto a ustedes cómo resuelven los casos clínicos. Por ahora lo estamos haciendo de esta manera, que vamos a primero compartir este teórico, y luego también ustedes van a compartir algunos casos clínicos en los horarios de teórico práctico de los chicos de química biológica. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por participar y por ayudarnos a hacer que esta enseñanza sea integrada realmente. ¿Sí? Bueno. Va a ser una linda experiencia, por lo menos yo lo estaba hablando con las chicas que van a ir, muchos querían ir, la verdad todos no pueden, porque la idea es transmitir la experiencia de alumno a alumno, ¿cierto? Y que los chicos de primer año tomen contacto con lo que van a hacer más adelante. ¿No les pasa a veces que en primer año ustedes están cursando todas las materias, pero a veces uno no se imagina después qué va a pasar más adelante en la clínica, ¿no? Y cambia mucho cuando pasamos a la clínica, tenemos que atender los pacientes y de pronto tenemos que integrar todos esos conocimientos a la diaria, y qué importante que es aplicar una odontología basada en evidencia y relacionar. Entonces, toda esta experiencia va a ser muy positiva, tanto para los chicos que vayan y puedan ir, y para los alumnos de primer año. Igual después ya les vamos a contar bien cómo sigue la experiencia. O sea que este teórico integrado vamos a ir hablando con la doctora Ágata, y vamos a ir viendo un poquito, repasando lo que vieron en histología normal, relacionándolo con la clínica y relacionándolo con la bioquímica. ¿Sí? Exacto. Bien, recordemos que lo que estuvimos viendo la semana pasada, hablamos de un periodonto de inserción, cómo está formado por el ligamento, el hueso alveolar propiamente dicho, ¿sí? Cemento radicular, y un periodonto de protección, donde tenemos una vertiente externa
de la encía libre o marginal, una vertiente interna, una encía insertada y un epitelio de unión, ¿cierto? Y recuerden que ahora ustedes están relacionando todo lo que es lo histológico y vamos a relacionar todo lo que es bioquímico con la clínica. Este es un casito clínico como para poner de disparador. Esta paciente es una paciente del cuatrimestre anterior, que un poco les cuento, tenía un fenotipo fino y tenía pérdida de inserción con lesiones de FURCA2 en los molares inferiores. Recuerden que si es una lesión de FURCA2, el diagnóstico de ese elemento es una periodontitis complicada, ¿no? Hicimos la ficha periodontal, hicimos el análisis radiográfico, vimos esta lesión y hicimos el análisis clínico con la sonda de Navers y llevamos una lesión de FURCA2. Vamos a ir relacionando lo clínico, lo histológico y lo bioquímico. Si vemos este caso, que es el que vimos recién, así como ustedes hacen con sus pacientes en la clínica, empiezan a analizar las estructuras, ¿se acuerdan? En el estado actual, y van describiendo, van leyendo qué pasa en el tejido, en la parte clínica, ¿cierto? Cuando vamos a lo histológico, ¿se acuerdan que hablamos de esa encía marginal que estaba formado por un epitelio y un conectivo? Recordemos el epitelio, que es un epitelio tipo estratificado plano, escamoso, que según las vertientes teníamos un epitelio no queratinizado en la vertiente interna y un epitelio paraqueratinizado en la vertiente externa. Con respecto al conectivo, hablamos de un conectivo de tipo semidenso. Está formado por células, por fibras, por la matriz. ¿Sí? Yo hoy lo voy a hacer más sintético para que la doctora también se pueda explayar en la parte bioquímica. Entonces vamos integrando y vamos relacionando todo lo que vamos viendo hasta ahora. Bien, cuando hablamos de la encía insertada, acuérdense que un dato importante en el estado actual es anotar ese ancho de encía insertada que va desde la línea mucogingival hacia el fondo este surco de la encía libre, medir ese ancho, ver cómo es ese ancho. Vieron que en algunos casos tenemos frenillos y situaciones que tienen poca banda de encía insertada. Y recuerden que eso que vemos en la clínica también se traduce en la histología en este tejido epitelial que es de tipo paraqueratinizado. Acuérdense que ponemos paraqueratinizado o paracornificado porque en una cátedra lo dicen en histología de una forma y en la otra de la otra, para que no se confundan. Y el conectivo es un conectivo con predominio de fibras de tipo denso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá les voy a recordar cómo eran las principales proteínas que componen a la encía, al periodonto de protección que se llama encía, ¿no? Nosotros vamos a tener que en el epitelio paraqueratinizado la principal proteína es la queratina. En el tejido conectivo, que compone también parte de la encía, tiene colágeno, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso es que no lo marqué todavía, y también elastina. Y en la membrana basal, además del colágeno y de los proteoglucanos, que lo vamos a ver dentro de un ratito, también tenemos laminina. Entonces, quiero recordarles cómo era la estructura de estas tres proteínas, que son como ejemplificadores o que son las principales que van a formar los tres tipos de tejido que componen a la encía. El tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido basal. Entonces vamos a ver primero cómo era la queratina. A ver, Silvia, si pasamos a la que sigue. Bueno, la queratina, por empezar, dentro de la clasificación de proteínas, si ustedes recuerdan, teníamos que las proteínas se podían clasificar según su estructura terciaria en proteínas fibrosas o en proteínas globulares. En este caso, la queratina es una proteína fibrosa. Un hecho muy importante o una característica muy importante es que es insoluble en agua. Y eso es una característica que es la que le va a dar, o sea, es una propiedad que le va a dar la característica a todo el epitelio, en este caso en el epitelio paraqueratinizado. Funciona como una cubierta protectora para las partes que comunican con el exterior.
¿Qué pasa internamente? ¿Cómo es su estructura primaria? ¿Cómo es su secuencia de aminoácidos? ¿Se acuerdan que había aminoácidos, que son los que componen a todas las proteínas? En este caso, la queratina tiene una riqueza de aminoácidos, sobre todo azufrados. Son aquellos aminoácidos que presentaban a azufre. Había dos tipos de aminoácidos azufrados. Uno es la metionina y otra es la cisteína. En el caso de la queratina, tiene abundancia de cisteína. ¿Por qué? Porque la cisteína, a su vez, puede formar puentes disulfuro. Y eso es lo que hace que adquiere esa estructura tridimensional como la que está aquí. Yo estoy señalando, pero no, ustedes no me ven como que señalo, disculpen. Que es la que está a esa, la que está a la izquierda, que se ve como si fuese un torniquete. Fíjense ustedes que tiene tres proteínas que van a formar a una fibrilla o a una fibra de queratina, como si fuese un torniquete que se van a enrollar sobre sí mismas, ¿sí? Esto se llama protofibrilla y es un tetrámero. Son dos cadenas polipeptídicas que se enrollan entre sí y la asociación de dos hélices dobles origina una superhélice y esto representa a la protofibrilla, que es parte de la queratina. A su vez, 8 de estas protofibrillas forman una microfibrilla. Y esa microfibrilla es la que forma, digamos que es la queratina, ya en su forma tridimensional, y que es la estructura cuaternaria de la queratina. La queratina entonces tiene estructura cuaternaria formada por la protofibrilla y luego la microfibrilla. Lo que también les puse aquí como para que recuerden que la queratinización de la cavidad bucal es mayor en el paladar duro que en la encía, la lengua y los carrillos. ¿Sí? Eso es algo inductivo. Ustedes ya saben que en la encía, la lengua y los carrillos tienen menor queratinización que en el paladar duro. Bueno, como para recordarles simplemente, es que la queratina es una de las proteínas que es más abundante, una de las más abundantes, además del colágeno. El colágeno es la principal, ¿no es cierto? Pero la queratina también, y está formando parte de todas, digamos que todas nuestras epitelios y estructuras que dan hacia el exterior. Vale decir, no solamente la piel, o sea, la dermis, la epidermis, el pelo, las uñas, todo, por supuesto, la cavidad bucal, todo eso está recubierto de queratina. ¿Se acordaban ustedes de cómo era la queratina? ¿Qué se acordaban de la queratina? ¿Sí? ¿Algo que me cuenten? No, Agatha, y esta hora menos. Hasta ahora menos. Bueno, seguimos con la que sigue. La otra... Pero lo van a repasar, sí, lo van a volver a hacer. Porque esto es muy importante para encontrarle sentido a las cosas, para ver Tal por cual. qué ocurren, o por qué tiene una textura, por qué decimos que el paladar duro tiene una textura distinta en sí a la lengua y a los carrillos, simplemente porque tiene más queratina, ¿sí? Ahora, una pregunta. Sí. ¿Esa protofibrilla o ese tipo de Sí. queratina se encuentra en la mucosa masticatoria de la cavidad bucal? En toda la superficie de la mucosa bucal, en todas estas forman fibrillas que, digamos, que son las que recubren todo esto, porque, o sea, todo lo que da hacia el exterior, en la mucosa bucal, en la encía, en la lengua, en el epitelio, en todo eso está la queratina que está formado por esas fibrillas. Está muy bien que aprovechen y le pregunten a la doctora, que amablemente está dando el teórico, las dudas que tengan, sea lo que sea, aprovechen y pregúntenle, sí, ella va a marcar lo más importante, pero cualquier cosa nos detienen, ¿sí? Perfecto. ¿Sí, A ver, Agatha? ¿sigue? Bueno, fíjense, acá les cuento más, así muy sintéticamente esto, porque es parte también de la histología, de cómo es que ocurre la queratinización celular,
¿sí? Hay un cambio principal que es la conversión de la proteína intracelular, desde la estructura hidratada, que es compatible con la vida, a una proteína más insoluble, que es una proteína extracelular. Entonces van a aparecer en el estrato córneo, desaparecen los núcleos, las mitocondrias, los ribosomas, y hay una deshidratación. Todo esto es lo que le está ocurriendo a la epidermis y, bueno, a todo al epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? Las membranas celulares se vuelven más gruesas. La queratinización se acompaña también con una ruptura, una lisis de las células, una apoptosis de las células, ¿no? Ambos procesos ocurren en la región donde hay enzimas hidrolíticas, que es donde están más concentradas, o sea, allí es donde ocurre este proceso. Entonces comienzan en las células basales, que es decir, sigue también por en las capas de Malpighi, se elaboran distintos polipéptidos y cambia de cisteína a cistina, ¿sí? La cistina es un dímero de la cisteína, ¿sí? Y ese dímero está, digamos, propiciado por los puentes disulfuros que se pueden establecer entre ellos. Entonces, desde la cisteína pasa a ser cistina y desde los estratos basales córneos se unen a través de puentes disulfuros, como recién comentaba. Todo esto hace que cambie las propiedades físico-químicas de la queratina, que al principio era soluble y pasa a ser insoluble. Es decir, como que precipita, se precipita sobre la célula y la célula pierde su función. O sea, la célula pierde su núcleo, pierde su mitocondria, y debido a que se ha queratinizado, se ha como, ¿cómo explicarles? Como gelificado con esa proteína que quedó atrapada dentro de esa célula o entre medio de las células. ¿Estamos? Eso es lo que está ocurriendo cada vez que se queratiniza una célula. A ver la que sigue. Bueno, acá les voy a contar un poco también sobre la elastina, ¿sí? Como decíamos, la elastina forma parte también de la encía, y las cadenas polipeptídicas principales están compuestas por aminoácidos no polares, principalmente alanina, valina, leucina, y tiene alto contenido de glicina y prolina. Acuérdense, por ejemplo, el colágeno principalmente está compuesto por glicina, prolina e hidroxiprolina e hidroxilicina, que ya la vamos a ver dentro de un poquito. O sea que es muy parecida la composición al colágeno, pero se le suma la alanina, valina y leucina, que son aminoácidos no polares, ¿sí? La elastina tiene una disposición al azar. Como recién vimos, la queratina tenía como una hélice eran hélices que se enrollaban entre sí. En cambio, la elastina no. La elastina tiene una disposición tridimensional al azar, tal como lo muestra la figurita que está acá, toda enrolladita acá antes de que estuviese, diga, relax. Y cuando está en forma estirada, es como que adquiere cierto orden. Fíjense que hay como unos puentes que se establecen entre las distintas cadenas polipeptídicas. Fíjense que hay cada tirita de estas verdes, tiene como unos pedacitos que están interconectados entre sí, y esos son aminoácidos de desmosina. Es un aminoácido especial, no es uno de los 20 aminoácidos que generalmente estudiamos, sino que es un aminoácido que se encuentra solamente aquí en la elastina y que le da esta característica de que se pueda estirar y contraer con facilidad esta molécula. Todo esto es una molécula de proteína, que es una macromolécula, ¿sí? Es una molécula polipeptídica con muchas cadenas polipeptídicas, ¿sí? Y que es muy flexible. A ver, una cosita me quedó por decir, que es insoluble, resiste la digestión enzimática, y una característica es que no se convierte a gelatina. El colágeno sí, el colágeno por calentamiento se convierte a gelatina. En cambio, la elastina no. Y es una proteína de gran elasticidad y resistencia mecánica, que son sus principales propiedades. La que sigue. La laminina es una
proteína de conexión, ¿sí? Sirve para conectar, para adherir, para hacer la quimiotaxis entre las células epiteliales. Es un constituyente principal de las membranas basales de la encía, como recién lo habíamos definido, y tiene una estructura semejante a una cruz. Dice, forman una cruz en donde se une selectivamente al colágeno y a los proteoglucanos. Y tiene como función estimular la síntesis del colágeno y de la matriz orgánica de que haya alrededor. Bueno, estas son las tres principales proteínas que se encuentran en la encía. Muy bien. Acá tenemos una pequeña figurita, un pequeño esquema en donde se observa cómo la laminina, que tiene esa forma de cruz, es capaz de unirse en determinados dominios, se une al colágeno y también se puede unir a otras células. Es como conectora entre las distintas proteínas y las células de la encía, o sea, de la membrana basal de la encía. Muy bien. Ahí está. Bueno, esto lo pusimos un poco para recordar que la encía entonces está formada por tejido epitelial, tejido conectivo, y que dentro de las funciones de este epitelio no solamente es sellar, sino que actúa como barrera y también tiene un papel en la defensa innata, también en la secreción de la inmunoglobulina 8, el papel de estas células de Langerhans también en la parte inmunológica, y también está formado por determinados péptidos antimicrobianos que también intervienen en la protección. Dentro de esos péptidos, de los más importantes, hoy disculpen hoy que estoy media afónica, tenemos las defensinas, las cateolcinas y las calprotectinas, ¿sí? Acá está este artículo, después si lo quieren buscar, que habla de todo esto, que está muy bueno, ¿sí? Y recuerden también el epitelio de unión, que está formado por un tipo de epitelio de tipo no queratinizado, ¿sí? Y un conectivo laxo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, bien? no. Bien, perfecto. El tema lo hemos resumido para no hacerlo tan largo y después lo vamos a poner para que ustedes lo puedan leer tranquilos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, recordar de nuevo periodonto de inserción. Tenemos este hueso, el hueso alveolar, tenemos el ligamento, esto se lo van a acordar, ahora para el parcial les va a servir todo esto de repaso porque lo vamos a decir un montón de veces, y el cemento, ¿cierto? Ligamento periodontal. Recordemos que es un tejido conectivo especializado, tiene forma de reloj de arena, las dimensiones son de 0,25, entre 0,2 y 0,4 milímetros, tiene un límite coronal, que es hacia la encía, un límite lateral, que es el cemento dentario, y un límite apical, que es la lámina dura o esta cortical, que también llamamos Vandelboom. ¿Sí? Perfecto. En cuanto a la composición, recuerden que hablábamos de células, hablábamos de esta matriz extracelular, y dentro de la célula decíamos que no solamente tenemos el fibroblasto, tenemos células endoteliales que forman parte de los vasos sanguíneos, tenemos los restos epiteliales de Malacens, células asociadas al sistema sensorial, células progenitoras, o sea, indiferenciadas, células asociadas al hueso, cementoblastos y osteoblastos. Los fibroblastos sabemos que son células que ocupan el 25% del volumen del ligamento periodontal, son estas células estrelladas con procesos citoplasmáticos que permiten la síntesis y reabsorción de matriz extracelular. Sabemos que los fibroblastos están relacionados entre sí con células vecinas a través de uniones intercelulares. Esta es una foto que gentilmente puso la doctora Agata de un cultivo primario de fibroblastos de encía de rata. Son células muy importantes en la estructura del ligamento periodontal.
les quería comentar que estas fotos son tomadas de, como dijo Silvia, la doctora Silvia, de un cultivo primario que se realizó para hacer una tesis que se hizo acá en la facultad. Como ustedes pueden ver, en la primera figura están como más aisladas y ya al final, en la siguiente figura, ya han hecho confluencia, porque han crecido y se están tocando todas entre ellas, fueron como una capa de este tejido. Esto ha sido tomado de un trocito de encía, en este caso era de rata, y se fue disgregando y se transformaron en este cultivo de células de fibroblastos. Estábamos haciéndole distintos tratamientos para poder ver si estas células pueden ser multipotenciales, y si lo son, así que son una buena fuente es como que estas células pueden permitir la regeneración, incluso regeneración ósea. Podemos hacer que estas células se diferencien en células óseas, por ejemplo. O sea que los fibroblastos son unas células muy nobles y que pueden llevar a un proceso regenerativo muy, muy eficiente, ¿sí? Eso es lo que quiero comentarles. Que sí, eso. Bien. Recordemos también, como hablábamos recién con la doctora, que las funciones de las estructuras están relacionadas siempre con la composición de las mismas, ¿sí? Por eso miren qué importante esta célula, cómo genera funciones determinadas para los tejidos que la integran, ¿sí? Entonces, cuando tratemos de estudiar las funciones, siempre tratemos de relacionarlo con lo biológico y con la composición. En este cuadrito nos pareció bastante completo, ya que siempre cuando generalmente preguntamos en un parcial o en un final, funciona el ligamento periodontal, que yo otras veces se lo he dicho, generalmente lo asocian con funciones físicas nomás. Y está bien, la función física es importante, pero no más importante que las otras funciones relacionadas con estas estructuras, ¿sí? Dentro de las funciones físicas del ligamento periodontal, que hablamos de, por ejemplo, absorber fuerzas, transmitir fuerzas al hueso y al cemento, sostener el diente en el alveolo a través de estas fibras de Sharpey, que está relacionada esta función con las fibras específicamente, pero también hay otras células, como células que intervienen en la formación, ya sea de cemento, de hueso, intervienen en lo que es la regeneración periodontal. Más adelante vamos a ver técnicas de regeneración, y estas es importante que sepa que van de la mano de estas células que están en el ligamento, ¿sí? Y también recordemos que hay funciones nutricionales y sensoriales que están relacionadas con los vasos y nervios. Este cuadrito, fíjenlo y estudienlo porque es muy importante para el parcial, ¿sí? Bien. También vamos a hablar del otro tejido tan importante que es el cemento radicular. Esta foto es ¿se acuerdan el caso clínico que mostré al principio? Que les dije que era una lesión de Furca 2, ya les voy a contar que hicimos acá una técnica de un colgajo para poder acceder y poder raspar en la profundidad de esta lesión de Furca, y ahí la podemos visualizar bien, que a veces clínicamente lo hacemos con la sonda de Navers, pero cuando levantamos un colgajo vemos esta lesión, ¿sí? Y vemos este tejido, vemos la intimidad de los tejidos, la zona más profunda, y vemos, por ejemplo, el cemento. Recordemos que el cemento es un tejido mineralizado, especializado, que recubre las superficies radiculares. Se deposita continuamente toda la vida, y ustedes están viendo casos clínicos donde a veces está expuesto el cemento, no todos, ¿sí? Podemos visualizar a ese tejido. ¿Cómo está compuesto? Por células y una matriz. Y esa matriz tiene una fase orgánica y una fase inorgánica. ¿Cuáles son las células que intervienen? Tenemos los cementoblastos, que sintetizan esa matriz extracelular, tanto el tropocolágeno como las sustancias del componente amorfo, y se encuentran tapizando la superficie radicular entre los haces de fibras colágenas.
cementoblastos. A medida que se va secretando, esas células van quedando incluidas en esa matriz y forman lo que son los cementocitos, que dentro de esas lagunas que se llaman cementoplastos, ¿sí? Que a medida que se van quedando incluidas, van disminuyendo todo su citoplasma, el núcleo, ¿sí? Y que trata de buscar nutrición a través de las conexiones. Bien. Y el otro tejido tan importante es el hueso alveolar, que cuando levantamos el colgajo, esta foto corresponde al caso que venimos desprendiendo, vemos el hueso alveolar, ¿sí? Que nosotros lo estudiamos teóricamente, lo vemos en las radiografías, y si levantamos un colgajo, que sea en alguna de las salas lo vamos a hacer, vemos y detectamos el hueso alveolar, que es la porción del maxilar que forma y sostiene el diente, el diente en el alveolo. ¿Sí? Perfecto. El hueso alveolar, recuerden que tiene un proceso alveolar y tiene una parte que es la que repetimos mucho y que es importante, que se llama hueso alveolar propio, Van der Waals, hueso fasciculado, que es donde es la porción donde se insertan las fibras de Sharpey. ¿Sí? Esto ya lo vimos, tenemos una tabla vestibular, una tabla lingual, en la parte ósea, esas compactas periósticas y las compactas periódicas, y la parte medular. Sabemos que la unidad funcional y metabólica del hueso es el ostión, ¿sí? Que está formado por un vaso, las laminillas concéntricas, y podemos ver los cementocitos que van quedando incluidos, ¿sí? Se vamos relacionando química, vamos relacionando estructura y vamos a ir relacionando la parte bioquímica. Todo tiene que ir de la mano, como dijo la doctora, porque todo va relacionándose con la expresión clínica, ¿sí? Y cada función que nosotros describimos en el estado actual de lo que leemos en el tejido gingival y en el tejido periodontal va de la mano de la histología y va de la mano de la explicación bioquímica, ¿sí? Bien, entonces, la parte celular, recordemos, tenemos osteoblastos, osteoclastos, que son estas células que ven que tienen muchos núcleos, osteoblastos, perdón, acá estamos, o los osteocitos que van quedando incluidos, y las células de superficie. Bien. Bien, la anterior, un poquito la anterior. Es muy importante, porque ahora vamos a hablar sobre la matriz extracelular, porque tanto el cemento como el hueso alveolar tienen los mismos componentes extracelulares que vamos a nombrarlos, como la matriz orgánica y la matriz inorgánica, ¿sí? Dentro de la matriz orgánica tenemos un componente principal, que es la proteína colágeno. Y también hay otras proteínas que están en menor cantidad y que son también importantes, porque todas ellas van a contribuir al proceso de la regeneración, o mejor dicho, de la formación y resorción ósea, que son otras proteínas que están involucradas. Y la que aquí me está faltando sería la matriz inorgánica, ¿sí? Que también forma parte de todo digamos, es parte de los protagonistas que forman parte del hueso. Entonces, ahora les voy a comentar, o les voy a recordar, mejor dicho, cómo era la estructura del colágeno, cómo es la estructura del colágeno. Fíjense que aquí tenemos digamos, varios esquemas, ¿sí? Por un lado, tenemos que referirnos primero a la estructura primaria que tiene el colágeno, que quiere decir la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos es muy simple, no sé si ustedes se acuerdan, pero era solamente glicina, prolina, y luego hay una hidroxilación de la prolina y una hidroxilación de la lisina. Entonces, para formar la hidroxilisina y la hidroxiprolina. Esa hidroxilación se da gracias siempre a la presencia de la vitamina C o el ácido ascórbico, porque este ácido ascórbico o vitamina C
es la que propicia que la prolina y la lisina se hidroxilen. Y esa hidroxilación es fundamental para mantener su estructura, la estructura terciaria y cuaternaria que va a adquirir el colágeno, ¿sí? Pasemos a la estructura secundaria. Esta es la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. Glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxilisina, ¿sí? Hay dos cositas que es interesante, como para completar la idea, de que tanto la hidroxilisina como la hidroxiprolina cumplen un rol fundamental. Por un lado, hacer que se establezcan uniones puente hidrógenos para estabilizar la estructura del colágeno. Y por otro lado, la hidroxilisina es el punto de glicosilación, porque hay que recordar y recalcar que el colágeno es una proteína que es una glucoproteína, tiene glúcidos dentro de su estructura. Fíjense que aquí tienen una cadena donde dice galactosa y glucosa, galactosa, ¿sí? Que está acá abajo, que está esa misma, que allí son en donde se van a unir la galactosa y la glucosa, o la glucosa y la galactosa, junto con la hidroxilisina, es decir, a donde haya una oxidrilo que viene de la hidroxilisina, allí se les va a pegar la glucosa y la galactosa. Entonces, el colágeno es una glucoproteína. También es una proteína fibrosa. Su estructura terciaria me dice que es una proteína fibrosa. Y a su vez, en la estructura secundaria, vamos a ver que tienen una estructura de hélice levógira estirada. La hélice normal o la alfa hélice que nosotros estudiamos como estructura secundaria es una alfa hélice dextrógira. En cambio, en el caso del colágeno es levógira, gira hacia la izquierda. Eso quiere decir que sea levógira, que gira hacia la izquierda. Y hay 3 aminoácidos por cada vuelta que gira hacia la izquierda. Esto hace que esta hélice no es una alfa hélice común, sino que es una hélice estirada. Fíjense cómo está la estructura en la izquierda, esa, que vemos que se enrollan 3 cadenas polipeptídicas que van a formar al tropocolágeno, que esa sería como la unidad estructural del colágeno. Esos tropocolágenos luego se van a disponer una, digamos, en hilera junto con la otra, dejando un espacio entre ambas. Y se van a ir desplazando 1/3 con respecto a la que sigue. ¿Sí? Fíjense que entre una fila y la que está abajo, los huecos que están marcaditos así no con amarillito, sino entre medio de las hileras celestitas, están desplazadas 1/3 con respecto a lo otro. Esto es una característica muy, pero muy importante, porque allí, en esos huecos que se generan, es donde se produce la primera siembra de la hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, eso es, por eso es que el colágeno es la que me da el andamiaje, es la matriz orgánica que me da la estructura que va a tener el hueso. Es la estructura donde se va a depositar la hidroxiapatita, ¿sí? Fíjense lo importante que es relacionar cómo es que es su forma o su forma tridimensional con la función que va a tener, ¿sí? La función, por supuesto, del colágeno, como yo les dije, es de ser la estructura orgánica, que es sobre la que se va a sentar la hidroxiapatita. También el colágeno, al ser una proteína fibrosa, es resistente a la tensión y a la tracción. Es termoinestable porque gelatiniza por encima de los 45 grados. Y, por supuesto, es una proteína fibrosa altamente insoluble en agua, al igual que la queratina. ¿La que sigue? Bueno, acá en esta diapositiva les quiero mostrar cómo se sintetiza el colágeno. El colágeno es una proteína extracelular, ¿sí?
pero necesita formarse dentro de la célula. Su secuencia de aminoácidos está contenida en el ADN, y el ADN se tiene que transcribir a ARN, pasa del núcleo al citoplasma. En el citoplasma tiene que ir hacia el retículo endoplásmico rugoso, que es donde está rico en ribosomas, y allí comienza la síntesis de una estructura que todavía no es colágeno maduro, sino que es un procolágeno. ¿Cómo es que una vez que se ha sintetizado como procolágeno a través de vesículas de secreción sale del citoplasma hacia el espacio extracelular? Y fíjense ustedes que allí tiene, todavía es un colágeno inmaduro, al cual le llamamos procolágeno, porque tiene como unas colitas, ¿sí? Supuestamente son zonas que todavía no le va a hacer falta para formar su estructura. Entonces, cuando se cliven o se rompan esos pedacitos extra, van a formar el colágeno maduro. Cuando sale de la célula ya está glicosilado, porque la glicosilación ocurre dentro de la célula. Es decir, que el colágeno maduro es, una vez que salió de la célula, se secretó por medio de las vesículas, se cortó ese pedacito que le sobraba, esas colitas que le sobraban, que eran importantes para el momento de la síntesis dentro de la célula, y luego se van a empezar a ordenar, como recién vimos, en distintos, o sea, formando el colágeno, y van a formar fibrillas de colágeno, ¿sí? Se van a unir entre ellos para formar la fibra de colágeno propiamente dicha. Fíjense que una fibrilla de colágeno tiene entre 10 y 300 nanómetros, y luego la fibra de colágeno tiene entre 0,5 y 3 micrómetros, ¿sí? Esas son las dimensiones de las fibras de colágeno. ¿De qué sigue? Otra proteína muy importante, ¿se acuerdan que recién cuando yo nombré las proteínas de la encía también estaba el proteoglucano y el colágeno? Les dije que la íbamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el proteoglucano lo vemos aquí, porque los proteoglucanos, que son muy ricos también en el espacio, bueno, en la encía y sobre todo en la parte del conectivo, son inhibidores de la precipitación de la hidroxiapatita. Es como que mientras que el colágeno es la que me propicia que la hidroxiapatita se asiente para formar el hueso, el proteoglucano está presente en los lugares donde no se debería precipitar la hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué si en el tejido conectivo tengo colágeno y en el hueso alveolar también tengo colágeno, por qué el tejido conectivo no está calcificado? Justamente porque tengo proteínas que inhiben la calcificación. Es como que me captan el calcio, me fijan el calcio para impedir que ese calcio se fije o se precipite sobre el colágeno. Son proteínas inhibidoras de la calcificación. Entonces, esta proteína, simplemente como para comentarles, parece como una plumita, ¿sí? Esa es la estructura del proteoglucano. Son inmensas, es una proteína muy grande, y que a su vez es una glucoproteína, porque está formada por heteropolisacáridos, que son los glucosaminglicanos, que se va a unir a un esqueleto central de proteína. Entonces está constituido por ácido urónico, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. ¿Sí? Todo esto forman al proteoglucano. Tiene elevada elasticidad y viscosidad y forman gel porosos. Son proteínas, al igual que el colágeno y la queratina, se gelifican. Tiene la capacidad de retener gran cantidad de agua. Y eso es muy importante también para formar parte del tejido conectivo y que no sea tan seco este tejido. ¿Y qué sigue? Otras proteínas que las voy a nombrar muy por encima porque es muy larga la lista, pero todas tienen una función específica. Esto les va a quedar a ustedes, así que fíjense, está la fibronectina, la osteopontina, la osteonectina, la osteoprotegerina, que también la vamos a ver más adelante, pero está siempre presente, la cierroproteína ósea, las proteínas morfogenéticas óseas, la osteocalcina, la trombospondina, la vitronectina, péptido del procolágeno, y hay una muy importante que es la fosfatasa alcalina.
¿sí? Que es la que me va a hidrolizar los ésteres de fosfato y que es importante para que el osteoblasto genere una concentración de sales de fosfato que junto con el calcio van a formar a la hidroxiapatita. Fíjense que todos tienen una función muy específica y muy bien sincronizada para poder llegar a formar hueso. ¿El que sigue? Y por supuesto está la matriz inorgánica, que está formada principalmente por la hidroxiapatita. Acá está la fórmula de la hidroxiapatita. Es un cristal que forma prismas y en el cual, fíjense que allí tienen los circulitos rojos, son los calcios, mientras que los celestes son los fosfatos. Cómo se van a disponer en el espacio para formar ese prisma. Y eso es lo que va a precipitar. La hidroxiapatita tiene un pH crítico de 5,5, que es digamos, es el pH en el cual se produce la disolución de la hidroxiapatita, ¿sí? Esa sería de la hidroxiapatita pura. ¿La que sigue? Bueno, y acá en este esquema, esto dice hueso alveolar, pero lo mismo sucede con todos los tejidos calcificados del organismo, en especial hueso alveolar y cemento. Aquí están los osteoblastos, y en el caso de que se fuese el cemento, sería el cementoblasto, ¿sí? Son los encargados de varias funciones. Por un lado, van a secretar al tropocolágeno, van a secretar los precursores del colágeno. Y por otro lado son los que van a concentrar, como recién les dije, en forma de vesícula, las sales de calcio y de fósforo para formar la hidroxiapatita, que van a viajar hacia el frente de calcificación, que es donde se van a disponer todos los tropocolágenos en esas hileritas que recién yo les mostraba ese esquema, y van a generar en esos huecos que se producen entre fibra y fibra de colágeno, van a generar la primera siembra o epitaxia, así se la denomina, sobre las fibras colágenas. Y allí ocurre la precipitación así en masa de toda la hidroxiapatita que fue llegando hasta el frente de calcificación. Es decir, que la primera siembra es la más importante, porque a partir de allí se precipita toda la hidroxiapatita sobre el tejido, en este caso sobre la matriz orgánica, que es el colágeno. Esto es una de las teorías, ¿sí? Es una teoría de nucleación de epitaxia, porque hay varios con protagonistas. Acá tenemos las células, tenemos el colágeno y tenemos la hidroxiapatita. Sí o sí, tienen que estar presentes las tres componentes. ¿Lo que sigue? Este esquemita es para recordarles también que en el mecanismo de formación y regulación ósea no puede subsistir uno sin el otro. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la resorción y la formación, no es que haya propiciado uno en decremento del otro. Si eso ocurriera, es un proceso patológico, como por ejemplo la osteoporosis, ¿sí? En todo mecanismo de formación ósea, esto ocurre en un equilibrio sumamente exacto y sincronizado. Siempre tiene que comenzar, a ver la que sigue, creo que ahí está como más ejemplificado. Siempre comienza, ¿sí? A generarse señales químicas que está propiciado por hormonas como las prostaglandinas, sí, ahí está prostaglandina, pero no es una hormona, sino que es un mediador químico, las paratormonas, los glucocorticoides, la vitamina D, y señales que mandan los leucocitos o linfocitos, que son las interleuquinas de distintos tipos, para que el osteoblasto genere señales que van a hacer que el osteoclasto madure, ¿sí? Y esa maduración implica la fusión de varias células macrófagas, porque el progenitor de los osteoclastos son las células macrófagas, los monocitos, ¿sí? Este osteoclasto maduro va a resorber, y esa es la palabra correcta, resorción y no reabsorción, sino resorción. Acuérdense que absorber quiere decir que se atraviesa una membrana. Esto es una resorción ósea, queda solamente sobre la superficie,
va a remover y resorber el hueso viejo, el hueso que es anómalo, el hueso que nos sirve, y eso es un proceso que es constante, ¿sí? Esto es un proceso dinámico. Constantemente nuestro hueso, en este caso también el hueso alveolar, se está resorbiendo y volviendo a formar. Nuestros huesos constantemente están tomando y realizando este proceso. Hasta que llega un punto en la que sigue, en donde los osteoblastos, también por acción de otras hormonas como el estrógeno, calcitonina, proteínas morfogenéticas óseas y otras señales, mandan señal de bloqueo del RANK. Y ese señal de bloqueo es la osteoprotegerina, que va a interferir de que el RANK se una al RANK ligando, que eran las señales para las cuales se pedía que el osteoclasto madurara. La osteoprotegerina entonces me bloquea al RANK ligando y por lo tanto deja de madurar el osteoclasto. Cuando el osteoclasto para su función de resorción, entonces invaden digamos, la zona, los osteoblastos, generando sustancia osteoide, que es lo que acabamos recién de ver. Y la sustancia osteoide entonces sería la zona en donde se produce la precipitación de la hidroxiapatita, y generando hueso nuevo, hueso renovado. Este es un proceso de formación y resorción ósea continuo. A ver, ¿qué sigue? Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar específicamente, porque todo esto después lo tienen que relacionar con cómo va a ser el proceso resolutivo que ustedes tienen que realizar en este caso, en un caso clínico, o cómo van a digamos, eficientizar de que ese proceso se produzca, ¿sí? Para que no haya una resorción ósea exacerbada, para que pueda haber una buena restitución de la encía. Todo esto tiene que ver con cómo está compuesto cada uno de estos tejidos, ¿sí? Y por eso aquí les dejamos este cuadrito que resume lo que hemos estado viendo en toda la clase de hoy. Cómo es la función biológica, la composición celular y la composición extracelular de cada uno de los principales componentes del periodonto de protección. Tenemos la encía, el ligamento periodontal y los tejidos duros, que hemos visto en la clase de hoy, que es solamente cemento y hueso alveolar. Entonces, vamos a ver que en la encía la función principal que tiene es la de protección. La del ligamento periodontal tenemos varias funciones, pero habíamos visto física, formativa, nutricia y sensorial. Y en los tejidos duros también es de física formativa. Acá viene la composición. La composición celular de la encía, estructuras vasculares, nerviosas, fibroblastos, queratinocitos, células epiteliales. Esta es la parte celular de la encía, mientras que el ligamento periodontal tenemos los fibroblastos, también hay cementoblastos, osteoblastos y osteoclastos que son también parte de la formación del ligamento periodontal, y en los tejidos duros, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, ameloblastos que forman al esmalte, que no lo hemos visto en la clase de hoy, pero los estamos nombrando, odontoblastos y cementoblastos. La composición. En la encía vimos colágeno, elastina, queratina y laminina. En el ligamento periodontal, principalmente colágeno y elastina, que ya las vimos también en las dos proteínas, y en los tejidos duros tenemos el componente inorgánico, que es la hidroxiapatita, y el componente orgánico, colágeno, proteoglucanos y todas las proteínas que nombré, entre ellas la fibronectina, osteopontina y fosfatasa alcalina. Muy bien. Como dijo la doctora, es un cuadrito de resumen, ¿no? Se lo pueden ampliar para estudiar más profundo, lo pueden ir ampliando. Perfecto. Bien, y volviendo al caso clínico, que lo digo más o menos rápido porque ya estamos medio en hora,
¿Se acuerdan que partíamos de una lesión de Furca 2? Ya lo vamos a ver más adelante cómo son los procedimientos quirúrgicos, donde tenemos diéresis, exéresis y síntesis, que hacemos una incisión intracircular, como dice la doctora, todo lo que uno va haciendo va repercutiendo en todas las estructuras histológicas, en las estructuras bioquímicas, cómo exponemos el tejido, raspamos, alisamos, eliminamos todo lo que es el tejido de granulación, y por ejemplo en este caso colocamos, ven ahí, es un biomaterial que es un seno injerto, ¿sí? De pronto ya vamos a ver un poquito más adelante que cuando colocamos estas estructuras se desencadenan mecanismos biológicos y bioquímicos que están relacionados con todo lo que nombró la doctora anteriormente. Por eso es importante conocerlos, ¿sí? Porque en todos estos procedimientos que no son clínicos, que ya van desde el diagnóstico a cada paso que vimos clínicamente, van de la mano de la histología y la parte bioquímica, ¿sí? Sí, allí con el hueso exólogo, o sea, que es un hueso externo, que nosotros estamos como acelerando el proceso de formación ósea. Y ese es un proceso óseo inductivo, o también que hace que se produzca el hueso mucho más rápido que si dejáramos que ocurriera normalmente. También se puede poner, por ejemplo, el mismo coágulo, porque en el coágulo hay muchísimas señales formadoras de huesos, ¿sí? Todas las señales que recién nombré, las interleuquinas, todo eso está, por ejemplo, en el plasma rico en plaquetas. Es muy importante también guardar o conservar el coágulo en un paciente para poder, porque es reparador, o sea, sirve para reparar toda esta digamos, toda la lesión que se produce después del raspado. Tal cual. Por eso también se lo vamos a ver más adelante, que son los mecanismos de reparación, porque ustedes cuando están raspando, esto es una cirugía, pero todo lo que están haciendo ahora también van desencadenando procesos biológicos y bioquímicos que van haciendo que el cuerpo vaya reparando, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todo lo vayamos estudiando y lo vayamos relacionando. Y bueno, para cerrar el teórico de hoy, pusimos esta frase, Ágata, te la dejo. Bueno, simplemente era para comentarles de que, bueno, dice así, los desafíos hacen que la vida sea interesante y superarlos hace que la misma tenga sentido. Y esta frase tiene que ver con todo lo que lo que se les va a presentar a lo largo de toda su vida profesional, ¿no? Tienen ustedes, cada paciente que les llegue a su consultorio es un desafío. Y tratar de llevar hacia la mejor resolución de la problemática o de la patología que se presente ese paciente, que se les presente a usted en ese paciente, va a llevar, esa resolución va a llevar a que ustedes superen todo lo que ustedes han ido aprendiendo en estos años. Nosotros durante nosotros como formadores estamos dando las herramientas para que ustedes desarrollen por sí mismos aptitudes de resolución y para que superen todos los desafíos que se les presenten. Ojalá que cuando sean profesionales y que puedan tener y llevar a cabo en su consultorio resoluciones que aparentemente pueden llegar a ser muy complejas, pero si apelan a todo el background que van a ir adquiriendo a lo largo y que han adquirido, ya están en cuarto año, les falta poquito para recibirse, durante todos estos años van a poder encontrar una solución. La solución al problema no solamente viene de repetir técnicas, sino de buscar soluciones, ir a los libros, a los textos científicos, basarse digamos, en una odontología basada en evidencia, ¿sí? En consultar, en hacer interconsultas, no solamente con otros colegas, sino con gente del equipo de salud,
que sean médicos, bioquímicos, o lo que ustedes necesiten en algún determinado momento, ¿sí? Entonces, bueno, eso, nada más, que los invito a que superen y traten de avanzar con todos los desafíos que se les presente en su vida profesional y en todos los órdenes también, en su vida de estudiantil también. Muchísimas gracias. No, gracias, Ágata, te agradezco. Gracias, profe. En nombre de la doctora Ucini y de todos los alumnos que pudieron participar hoy, porque estuvo muy linda tu clase. Ay, bueno, no, gracias a ustedes. Me encanta que ustedes puedan tener esa relación con todo lo que sea teórico y que vaya a lo práctico, ¿no? ¿Para qué me sirvió a mí estudiar el colágeno? ¿Para qué me sirvió saber la estructura del colágeno? Pero fíjense lo importante que es conocer el por qué. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Cómo es que se forma el hueso? ¿Cómo se va a regenerar? ¿Cómo puedo hacer para regenerarlo mejor? ¿Sí? Entonces, así que bueno, me alegro mucho que les haya gustado y los espero a los chicos que vayan a ir a mostrar sus casos clínicos, así pueden entusiasmar a sus compañeros de primer año para que vean cómo lo que estudian con algo tan abstracto en primer año va a tener sus frutos ahora en cuarto año para poder resolver el caso. Sí, esa actividad va a ser muy, muy linda. Muy interesante. Por lo menos las chicas están entusiasmadas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias, profe. Bueno. La verdad, un lujo, la doctora. No, por favor. Ya les vamos a subir a todos los contenidos para estudiar. Y bueno, lo que necesiten, a disposición. Vamos a tratar de solucionar los problemas de los sillones que me acaban de comentar para la semana que viene, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, también si necesitan alguna o se les ha quedado alguna duda, después me pueden contactar, ¿sí? Sí, la doctora está todos los días en la facultad, así que lo que necesiten a disposición, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, a todos, buenas noches. Muchas gracias.